En neurociencia, una idea gobierna esta conversación como regla de oro. Neurons that fire together wire together. Las conexiones que se activan juntas se fortalecen, y las que se apagan se debilitan. Cuando tu atención se somete a ráfagas constantes de estímulos breves, el cerebro refuerza rutas rápidas, superficiales y muy reactivas. La red de saliencia llega primero. La amígdala y el estriado ventral levantan la mano con avidez. La corteza prefrontal cede terreno y el hipocampo recibe menos espacio para consolidar memoria. El resultado se parece a manejar por una ciudad donde los semáforos cambian cada pocos metros. Mucho freno, mucho arranque, poca carretera abierta. No es ficción conspirativa, es plasticidad en tiempo real. Te hablo de Lucía, 27 años, comunicadora que dormía con el teléfono bajo la almohada. Despertaba con la energía de quien cree que el mundo la necesita ya. 3 redes abiertas, correo en modo push, podcasts a velocidad acelerada. Empezó a notar lapsos de memoria, una sensación de agobio al atardecer y dificultades para sostener conversaciones sin mirar la pantalla. Su electrocardiograma estaba bien, su resonancia estaba bien, pero su día a día no. Bastaron 2 semanas con un protocolo mínimo para revelar el poder del entorno. Modo avión hasta después del desayuno, ventanas fijas de mensajería a media mañana y media tarde, escritorio visualmente limpio y teléfono fuera del campo visual durante bloques de trabajo. La calma regresó primero al pecho, luego a la mente. La identidad dejó de quedar colgada del último mensaje. El celular organiza microdosis de dopamina como quien reparte caramelos invisibles. Un like, una novedad, una alerta de pedido, un titular que provoca un mini toque de alarma. La dopamina no es placer en sí misma, es el mensajero del deseo y de la anticipación. Cuando el circuito aprende que un gesto de pulgar trae una recompensa variable, el pulgar empieza a moverse solo. Casino de bolsillo, ruleta atencional, premio intermitente. Lo intermitente es más adictivo que lo constante, y por eso el cerebro termina atrapado en el ciclo de abrir, mirar, repetir. Con el tiempo el umbral de estímulo sube, lo que ayer entretenía hoy aburre, y lo que hoy entretiene mañana resulta insuficiente. La mente pide más velocidad y más brillo, mientras la profundidad se vuelve un idioma extranjero. Ricardo, 41 años, abogado con fama de resolver incendios, vivía en modo respuesta permanente. Resumía su día como un enjambre, un panal de abejas zumbando en la mesa, palpitaciones al anochecer, irritabilidad sin causa aparente, insomnio con desvelos a las 3 de la mañana. No había falla orgánica, había un sistema nervioso en hipervigilancia. El teléfono en la mesa de noche actuaba como un vigilante que nunca duerme. Cambiar el ritual nocturno encendió un interruptor que no conocía. Luz cálida 2 horas antes de dormir, pantalla en escala de grises desde las 8, cargador fuera del dormitorio, cuaderno de descarga mental para cerrar pendientes en papel. Sueño más profundo, menos microdespertares, mejor ánimo. La pantalla dejó de ser centinela y volvió a ser herramienta. Marshall McLuhan dejó una frase que hoy suena profética. First we shape our tools, then our tools shape us. Primero damos forma a las herramientas, luego las herramientas nos dan forma. El teléfono multiplica capacidades al instante, pero también puede instalar hábitos que estrechan la atención como un zapato apretado. Cada sesión de doom scrolling es un entrenamiento en superficialidad. Cada interrupción aceptada es un voto de confianza a la cultura de la urgencia. Cada desayuno con pantalla ilumina el eje dopaminérgico a destiempo y empuja al resto del día a negociar con un sistema ya excitado. El precio se paga en memoria, en paciencia, en claridad para decidir. No todo es sombra. El mismo cerebro que se adapta a la prisa puede reaprender la profundidad. El primer ladrillo es el diseño del contexto. Entorno que favorece foco, foco que fortalece rutas, rutas que vuelven el foco más natural. Se siente como empujar una puerta pesada los primeros días y como abrir una ventana liviana al cabo de 2 semanas. Pequeñas anclas producen grandes cambios. Teléfono sin color con escala de grises durante la semana. Iconos reorganizados lejos de la pantalla principal para convertir el gesto automático en una elección consciente. Regla de ventanas en vez de goteo continuo. Mensajería 2 o 3 veces al día. Correo en bloque. Consumo de redes como si fuera una comida específica y no un picoteo perpetuo. El cuerpo pide su parte para sostener la mente. Luz natural en la mañana para anclar ritmos circadianos y darle al cortisol su pico correcto. Respiración con exhalación larga antes de abrir el primer dispositivo. 4 tiempos de entrada, 6 de salida. Hombros sueltos, mirada al horizonte durante 1 minuto. Café después de 90 minutos de despertar para no confundir a la adenosina con un truco.
Movimiento breve cada hora para resetear la química del estrés y recordarle al sistema que no vive en una silla. Lectura en papel durante 15 minutos al día para entrenar continuidad y devolverle al hipocampo su oficio. Estas recetas no se venden como milagro, se aplican como oficio. El oficio transforma más que la inspiración. En consulta, un patrón se repite con precisión. El teléfono siempre a la vista equivale a más chequeos automáticos. Objeto fuera de la vista equivale a menos impulsos no conscientes. El campo visual manda más que la fuerza de voluntad. Un simple cajón en la otra habitación durante los bloques de trabajo reduce 1/3 de las interrupciones. Un reloj analógico en la muñeca evita desbloqueos repetidos solo para ver la hora. Un ritual de apertura y cierre del día en lista breve reduce el ansia de estar en todo y protege la sensación de obra terminada. No son gestos simbólicos, son instrucciones para el sistema nervioso. La ficción sugiere control absoluto desde la pantalla. La ciencia habla de condicionamiento sutil, repetido, acumulativo. No hay nanobots dictando decisiones, hay bucles de hábito que invitan a la inercia. El peligro no es una orden externa espectacular, el peligro es la resignación cotidiana a ceder el timón. La buena noticia es contundente. Cada decisión que recupera 1% de control sobre el uso del celular suma interés compuesto. Una noche sin pantalla en el dormitorio es mejor sueño. Mejor sueño es mejor regulación emocional. Mejor regulación emocional es menos impulso de escape a la pantalla. Menos impulso es más foco en lo que importa. El círculo se invierte. William James dejó una línea que vale como brújula. Tu vida es aquello a lo que le prestas atención. Prestar atención se parece a regar un jardín. Donde cae el agua crece la vida. Donde no cae se marchita. El celular puede ser regadera precisa para aprender, crear, conectar y vender. También puede ser un desagüe constante que seca el terreno y convierte la mente en desierto de fragmentos. El resultado depende del diseño con que lo uses. Herramienta o jaula, faro o casino, ritual o ruido. En esta introducción no caben excusas. Cabe un llamado claro y sereno. La alarma suena en el bolsillo y se apaga con decisiones pequeñas, sostenidas y conscientes. La mente que decides cultivar hoy es el hogar donde vas a vivir mañana. Continuamos con el punto 3. Quiero que sea más extenso que el anterior. Quiero el texto de corrido y con un lenguaje con acento español de Latinoamérica neutro. Nada de sos, vos, tenés, tenéis. Neutro. Quiero que sea altamente extenso con un tono interesante e impactante con un alto nivel de conocimientos, sin que se pierda el interés ni el impacto. El texto de corrido no quiero líneas de una sola oración. Quiero párrafos extensos de cada punto. Imagina por un instante que tu cerebro es como una ciudad vibrante y organizada, llena de carreteras neuronales que conectan barrios de memoria, emoción, atención y creatividad. Ahora imagina que de pronto, sin previo aviso, empiezan a entrar miles de autos a la vez por cada avenida, bocinas, luces intermitentes, giros bruscos, autos que se cruzan sin reglas. Eso ocurre cuando tu mente, diseñada para procesar un flujo limitado y ordenado de información, se enfrenta a la hiperconectividad constante de tu celular. No importa si es una notificación de WhatsApp, un video corto de 10 segundos, un correo de trabajo o un meme enviado por un amigo, cada estímulo activa rutas cerebrales que antes descansaban. Y lo que la ciencia está mostrando es que esta saturación, aunque no se vea desde fuera, está remodelando tu cerebro a un ritmo que no habíamos experimentado en la historia de la humanidad. La plasticidad cerebral, esa maravillosa capacidad que nos permite aprender idiomas, desarrollar habilidades y recuperarnos de lesiones, es la misma que hoy está siendo dirigida por algoritmos que saben cómo capturar tu atención. Cada vez que desbloqueas la pantalla y haces scroll, tu cerebro registra esa acción como un pequeño entrenamiento. Las redes de atención rápida se fortalecen, mientras las redes que sostienen el enfoque profundo, la paciencia y la memoria a largo plazo se debilitan. No es magia negra ni conspiración, es biología adaptativa. El cerebro se moldea con aquello que repites. Para entenderlo mejor, hablemos del sistema de recompensa, ese circuito de dopamina que te motiva a buscar lo que te genera placer. Antes, ese sistema se activaba con logros concretos. Terminar un proyecto, cocinar algo delicioso, aprender un instrumento. Hoy la dopamina se libera con cada notificación y cada nuevo contenido. Lo que ocurre entonces es que la expectativa de recompensa se vuelve constante. El umbral de estimulación sube y el aburrimiento aparece con más frecuencia. Esto es exactamente lo que las investigaciones en neurociencia del comportamiento describen como tolerancia dopaminérgica. Ya no disfrutas de los estímulos simples, necesitas cada vez más novedad y más velocidad para sentir el mismo entusiasmo. Esto no solo afecta la motivación,
También debilita la corteza prefrontal, la región encargada de la toma de decisiones racionales y del control de los impulsos. Un caso que ejemplifica esto es el de Sofía, una estudiante universitaria de 20 años que acudió a consulta por problemas de concentración y sueño. Estudiaba durante horas con el celular al lado, alternando entre apuntes digitales, videos educativos y mensajes de redes. Sentía que podía manejarlo todo hasta que empezó a notar que olvidaba lo que acababa de leer, se distraía con cualquier notificación y terminaba agotada pero con poco material aprendido. Su evaluación neuropsicológica reveló disminución en la memoria de trabajo y en el control inhibitorio. No era falta de capacidad intelectual, su cerebro estaba operando en modo fragmentado, reprogramado para saltar de estímulo en estímulo. Este fenómeno se confirma con estudios de resonancia magnética funcional que muestran cómo las regiones del cerebro asociadas con la atención sostenida, como la corteza cingulada anterior, presentan menor actividad cuando el uso del celular es intenso y disperso. Investigadores de la Universidad de Texas encontraron que incluso tener el celular apagado pero visible sobre el escritorio reduce el rendimiento cognitivo en tareas que requieren concentración. El simple recordatorio visual de que está allí basta para desviar recursos mentales hacia la expectativa de usarlo. Además, el ritmo circadiano que regula el sueño se ve alterado por la luz azul de las pantallas. La exposición prolongada a esa luz, especialmente por la noche, reduce la producción de melatonina, la hormona que induce el sueño profundo y reparador. Esta alteración genera lo que muchos experimentan como insomnio leve, despertares nocturnos o sensación de no haber descansado, lo cual a su vez deteriora la consolidación de la memoria y aumenta la irritabilidad diurna. El cerebro privado de sueño pierde capacidad para procesar información y controlar emociones, un efecto similar al de la fatiga acumulada de los turnos nocturnos en profesionales de la salud. El hipocampo, que es el centro de la memoria y el aprendizaje, también sufre las consecuencias de la hiperconectividad. Estudios con voluntarios sometidos a interrupciones digitales constantes muestran que su hipocampo reduce temporalmente la capacidad de transferir información de la memoria a corto plazo a la de largo plazo. Por eso muchas personas sienten que leyeron mucho pero no recuerdan nada. Es como si intentaras llenar un balde con agua mientras tiene una grieta en el fondo. La información entra pero se escapa antes de fijarse. Otra región importante es la amígdala, responsable de procesar las emociones y activar las respuestas de alerta. El flujo constante de noticias alarmantes, mensajes urgentes y estímulos impredecibles mantiene la amígdala en un estado de sobreexcitación. Esto explica el aumento de ansiedad que tantas personas describen al sentirse obligadas a revisar el celular cada pocos minutos, incluso sin razón aparente. El cerebro interpreta las notificaciones como posibles amenazas y responde con microdescargas de adrenalina, lo que a largo plazo eleva el cortisol y alimenta el estrés crónico. Podemos imaginar al cerebro hiperconectado como un río que ha perdido su cauce natural. En lugar de fluir de forma ordenada, se desborda, erosiona las orillas y arrastra sedimentos que enturbian el agua. Así, la mente pierde profundidad, la paciencia se desgasta y la atención se vuelve superficial y fragmentada. Las consecuencias no son solo mentales, se manifiestan en el cuerpo con fatiga, dolores de cabeza, tensión muscular y problemas digestivos, todos relacionados con el estrés sostenido. Pero hay algo alentador. Así como el cerebro se adapta a la dispersión, también puede readaptarse al enfoque. La plasticidad no es un camino de una sola dirección. Programas de higiene digital, como apagar notificaciones innecesarias, establecer horarios sin pantalla y practicar técnicas de mindfulness, han demostrado mejorar la atención sostenida y reducir la ansiedad en tan solo unas semanas. Lo fundamental es comprender que el celular no es el villano absoluto, sino la forma en que lo usamos y la frecuencia con que cedemos nuestra atención a sus demandas. La ciencia no afirma que el celular nos vuelva incapaces de pensar o que manipule nuestras ideas a voluntad, pero sí demuestra que está reentrenando nuestra manera de concentrarnos, descansar, aprender y reaccionar. Esta es la base sobre la que debemos construir nuestra relación con la tecnología, saber que cada toque en la pantalla es un voto que damos a una red neuronal específica, y que la suma de esos votos define el tipo de mente que tendremos en el futuro. Reconocer este proceso no busca infundir miedo, sino invitar a tomar responsabilidad, porque el verdadero poder de reprogramación no está en el dispositivo, sino en los hábitos que construimos alrededor de él. El primer paso para cambiar es darnos cuenta de que el cerebro que tendremos mañana se está moldeando hoy con cada pequeña elección, cada pausa ignorada y cada momento de enfoque recuperado. Imagina que cada vez que escuchas el sonido de una notificación,
Tu cerebro recibe una pequeña chispa eléctrica que despierta su curiosidad, como si alguien abriera una puerta inesperada en medio de tu concentración. Ese instante de curiosidad activa un circuito cerebral que se diseñó para ayudarnos a sobrevivir. El sistema dopaminérgico. La dopamina es el mensajero químico que nos impulsa a buscar recompensas, a explorar, a levantarnos de la cama para lograr metas, a aprender algo nuevo. Es un mecanismo fundamental, pero en el contexto actual se ha convertido en el blanco perfecto de las aplicaciones digitales que compiten por tu atención. Cada vibración, cada luz parpadeante y cada sonido breve no son inocentes, son señales cuidadosamente pensadas para activar ese circuito y mantenerte en alerta, esperando el próximo golpe de placer inmediato. Cuando desbloqueas tu celular y revisas las notificaciones, no estás simplemente viendo mensajes, estás alimentando un bucle que refuerza conexiones neuronales. Al recibir algo nuevo, el cerebro libera un pequeño pulso de dopamina que provoca esa sensación agradable de novedad. Sin embargo, la dopamina no entrega placer como una recompensa directa. Su verdadero rol es incentivar el deseo, es la chispa que enciende la búsqueda de más. Por eso cuando obtienes una notificación, la sensación no dura, sino que empuja a buscar el siguiente estímulo. Es el mismo principio que sostiene las máquinas tragamonedas en los casinos. La recompensa intermitente es más adictiva que la constante, porque la incertidumbre potencia el deseo. Este fenómeno tiene un efecto devastador a largo plazo. A medida que el cerebro recibe microdescargas de dopamina con tanta frecuencia, los receptores se acostumbran y se vuelven menos sensibles. Esto obliga a buscar estímulos más frecuentes o más intensos para sentir el mismo nivel de satisfacción. Es lo que la neurociencia llama tolerancia dopaminérgica. Por eso lo que antes era interesante ahora parece aburrido, y tareas que requieren concentración profunda, como leer un libro, estudiar o trabajar en silencio, se sienten insoportablemente lentas. La mente, condicionada al ritmo rápido de las notificaciones, empieza a huir del silencio y de la quietud, perdiendo poco a poco la capacidad de disfrutar actividades que requieren paciencia. Piensa en esta metáfora. Imagina que tu atención es como un músculo que se ejercita al sostener peso de manera controlada y constante. Cada vez que saltas de un estímulo a otro, es como si dejaras caer la pesa y tomaras otra distinta cada 5 segundos. Nunca das el tiempo suficiente para que el músculo crezca, solo lo fatigas. Así la atención pierde fuerza, se agota más rápido y se vuelve incapaz de sostener el esfuerzo prolongado que exige el aprendizaje o la creatividad. Mariana, 33 años, diseñadora gráfica, es un ejemplo de lo que muchos viven hoy sin notarlo. Se despertaba con la alarma del celular y antes de levantarse ya había revisado mensajes, correos y redes. Decía que no pasaba más de 5 minutos en cada cosa, pero esos minutos repetidos a lo largo del día sumaban horas de fragmentación. Al caer la tarde, se sentía agotada y ansiosa, incapaz de concentrarse en un solo proyecto. Cuando intentó cambiar y dejar el celular lejos por bloques de trabajo de 1 hora, descubrió que los primeros días le resultaban casi insoportables. Tenía la sensación de que algo urgente estaba ocurriendo y que se lo estaba perdiendo. Ese malestar no era casualidad, era un síndrome de abstinencia leve. Su cerebro se había habituado a las microdosis de dopamina y sufría al no recibirlas. Otro dato que sorprende viene de estudios realizados por la Universidad de Harvard y el MIT, que mostraron que las notificaciones frecuentes activan las mismas regiones cerebrales involucradas en las adicciones conductuales, como el juego patológico. Aunque no haya sustancias externas involucradas, el mecanismo de refuerzo intermitente funciona igual. Este hallazgo explica por qué muchas personas, aún conscientes de que deberían desconectarse, sienten que no pueden resistirse a revisar el teléfono por si acaso. La repetición de este ciclo también afecta el estado emocional. El sistema dopaminérgico está estrechamente ligado a la regulación del ánimo y al sistema límbico. Con el tiempo, los picos y caídas rápidas de dopamina pueden contribuir a estados de ansiedad, irritabilidad y baja motivación para tareas que no proporcionan gratificación inmediata. Es el motivo por el que, a pesar de pasar horas conectado, puedes sentirte insatisfecho y con un vacío difícil de explicar. Hay que considerar además el factor de imprevisibilidad. Nuestro cerebro está programado para prestar atención a lo inesperado, porque evolutivamente lo imprevisto podía significar peligro o alimento. Las aplicaciones aprovechan esa antigua respuesta biológica introduciendo variabilidad en el tipo y frecuencia de las notificaciones. Ese no saber cuándo aparecerá algo nuevo mantiene al cerebro en un estado de alerta anticipatoria, liberando pequeñas dosis de adrenalina junto con dopamina.
Este estado, sostenido por años, contribuye al agotamiento mental y al deterioro de la concentración profunda. Un experimento interesante mostró que las personas que revisan sus teléfonos de manera compulsiva no necesariamente lo hacen por el contenido del mensaje, sino por la sensación de alivio que les da el simple acto de comprobar si hay algo nuevo. Es decir, el hábito deja de estar motivado por la información y pasa a ser impulsado por el circuito de recompensa, igual que quien abre el refrigerador no por hambre, sino por ansiedad. La metáfora del interruptor ilustra bien el problema. Cada notificación es como encender y apagar la luz de una habitación cientos de veces al día. Al principio no parece dañino, pero con el tiempo los focos se queman más rápido y el sistema eléctrico se desgasta. El cerebro, al cambiar constantemente de tarea y de foco de atención, consume más glucosa y oxígeno y se fatiga mucho antes. Esto no solo afecta la productividad, también puede provocar síntomas físicos como dolores de cabeza, tensión en el cuello y fatiga visual. Sin embargo, el mayor peligro de este ciclo invisible no está en el agotamiento físico, sino en el reentrenamiento de los hábitos mentales. La mente se vuelve dependiente de la novedad constante, pierde tolerancia al aburrimiento y empieza a evitar las tareas largas y profundas que construyen conocimiento real, habilidades sólidas y relaciones significativas. Se construye sin querer un estilo de vida dominado por lo inmediato y fragmentado por distracciones. A pesar de todo, la ciencia también muestra que este circuito es reversible. Estudios con programas de desintoxicación digital han demostrado que al reducir el número de notificaciones y limitar el tiempo frente a la pantalla, los receptores de dopamina recuperan su sensibilidad en pocas semanas, la ansiedad disminuye y la capacidad de concentración se incrementa. No se trata de renunciar a la tecnología, sino de usarla con intención y de recuperar el control sobre los estímulos que dejamos entrar en nuestra mente. Entender este ciclo de notificaciones y dopamina es crucial porque revela que el problema no es de fuerza de voluntad, sino de diseño cerebral. No estamos fallando como personas al caer en la tentación de revisar el celular una y otra vez. Estamos respondiendo a un sistema cuidadosamente diseñado para mantenernos atrapados. Pero esa conciencia es el primer paso para liberarse. Una vez que sabes que el juego está manipulado, puedes cambiar las reglas a tu favor, reducir el acceso al estímulo y reconstruir el hábito de la atención profunda que siempre ha sido nuestra mayor fortaleza como seres humanos. Cuando pensamos en los efectos del uso excesivo del celular, casi siempre imaginamos problemas de postura, dolores en el cuello o pérdida de tiempo. Sin embargo, lo que pasa en lo más profundo de la mente y el cuerpo es mucho más serio y silencioso. El celular no solo roba minutos, roba el descanso, erosiona la calma y con el paso de los años desgasta los sistemas que mantienen el equilibrio emocional y cognitivo. Hablar de ansiedad, insomnio y fatiga mental no es una exageración alarmista, son las consecuencias inevitables de mantener al cerebro en un estado de alerta constante que nunca fue diseñado para sostener durante tanto tiempo. El cerebro tiene su propio reloj biológico, conocido como ritmo circadiano, que sincroniza el sueño, el apetito, la temperatura corporal y la liberación de hormonas. Este reloj se ajusta principalmente gracias a la luz natural. Cuando cae la noche y la luz disminuye, el cerebro comienza a producir melatonina, la hormona que prepara al cuerpo para dormir. Pero la luz azul emitida por las pantallas de los celulares y otros dispositivos engaña a este reloj interno, simulando luz de día. Esto retrasa la liberación de melatonina, altera la profundidad del sueño y provoca despertares nocturnos. Muchas personas creen que el problema es que duermen pocas horas, pero en realidad duermen en ciclos superficiales que no restauran al cerebro. Con el tiempo, esa falta de sueño profundo afecta la memoria, el aprendizaje y la capacidad de regular las emociones. Uno de los síntomas más comunes de este desajuste es la fatiga mental. Aunque el cuerpo descanse, la mente no logra desconectarse. Esto ocurre porque el sistema nervioso simpático, el responsable de mantenernos en alerta ante peligros, sigue activado cuando debería estar en reposo. Revisar notificaciones en la cama, contestar mensajes antes de dormir o despertar con el celular en la mano interrumpe la transición natural entre vigilia y sueño. A largo plazo, este estado de hiperalerta afecta al eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal, aumentando los niveles de cortisol, la hormona del estrés. El resultado es una mente que nunca se siente realmente descansada, incluso después de 8 horas en la cama. Tomemos como ejemplo a Andrea, 29 años, ingeniera de sistemas. Llegó a consulta con quejas de cansancio extremo, irritabilidad y problemas para conciliar el sueño. No tenía antecedentes de ansiedad clínica.
pero cada noche dedicaba al menos una hora a revisar redes sociales con la luz apagada, creyendo que así se relajaba. En las mañanas se despertaba agotada, con dolor de cabeza y dificultad para concentrarse en su trabajo. Al realizarle un estudio de polisomnografía, se encontró que pasaba menos tiempo en las fases profundas del sueño, esenciales para la recuperación cerebral. Al suspender el uso del celular 2 horas antes de dormir y sustituirlo por lectura en papel y una breve rutina de respiración, la calidad de su sueño mejoró en solo 3 semanas. No se trataba de un problema de insomnio crónico, sino de un hábito que estaba saboteando su descanso. La ansiedad inducida por el uso constante del celular tiene una base neuroquímica clara. Cada notificación, cada vibración, cada cambio de contenido desencadena pequeñas liberaciones de adrenalina. Este estado de microalerta repetido varias veces al día mantiene activada la amígdala, el centro del cerebro que evalúa el peligro. Con el tiempo, esa activación frecuente vuelve a la amígdala más reactiva, lo que significa que responde de forma exagerada ante estímulos menores. Es el motivo por el que muchas personas se sienten irritables, impacientes o inquietas sin razón aparente. Es también la explicación detrás de la sensación de alarma constante, que muchos describen cuando intentan pasar un día sin revisar el celular. El cerebro ya se acostumbró a estar en modo de vigilancia. La fatiga mental no se manifiesta únicamente como cansancio, se traduce en menor claridad de pensamiento, lentitud en la toma de decisiones, dificultad para concentrarse y problemas para recordar información reciente. Estudios realizados en la Universidad de California demostraron que el agotamiento cognitivo causado por interrupciones digitales frecuentes reduce la velocidad de procesamiento mental de manera similar a lo que ocurre con la falta de sueño. Es como si el cerebro estuviera tratando de trabajar con una batería a medio cargar todo el tiempo. Esto afecta la productividad laboral, el rendimiento académico y, algo aún más preocupante, la capacidad de controlar las emociones y reaccionar con serenidad ante los problemas cotidianos. No debemos subestimar el impacto de este desgaste en el cuerpo. El estrés crónico sostenido, alimentado por la hiperconectividad, tiene consecuencias fisiológicas, aumenta la presión arterial, favorece la resistencia a la insulina, debilita el sistema inmunológico y acelera el envejecimiento celular. De hecho, investigaciones en el ámbito de la psiconeuroinmunología han vinculado la falta de sueño profundo y el estrés prolongado con la disminución de la actividad de los linfocitos T, células encargadas de defendernos contra infecciones. Esto significa que las personas con altos niveles de estrés y mal descanso no solo se sienten más cansadas, sino que también se enferman con mayor facilidad. Un caso ilustrativo es el de Germán, 42 años, ejecutivo de ventas. Durante meses experimentó palpitaciones, tensión muscular y dolores de estómago recurrentes. Tras varios estudios médicos, se descartaron enfermedades cardíacas o gástricas. Lo que se descubrió fue que trabajaba conectado al celular hasta altas horas de la noche y se despertaba varias veces para responder correos. Su cuerpo estaba viviendo en un estado de alarma permanente. Cuando implementó una rutina de desconexión digital después de las 9 de la noche y empezó a practicar ejercicios de respiración profunda, los síntomas disminuyeron drásticamente en cuestión de semanas. La alteración emocional es otra secuela silenciosa. Al dormir mal y vivir en estado de alerta constante, el cerebro tiene menos recursos para regular las emociones. Esto explica por qué las personas con uso excesivo del celular suelen ser más propensas a reacciones desproporcionadas, discusiones impulsivas o dificultades para tolerar el aburrimiento y la frustración. La corteza prefrontal, que actúa como freno emocional, se ve afectada cuando no hay suficiente sueño profundo ni tiempo de recuperación mental. Por eso tareas que antes parecían sencillas, como leer en silencio o escuchar a alguien con paciencia, se convierten en un desafío. El sueño fragmentado también interfiere con el proceso de consolidación de la memoria. Durante las fases profundas del descanso, el hipocampo organiza la información adquirida durante el día y la transfiere a la memoria de largo plazo. Si estas fases se interrumpen, la información se queda dispersa, lo que explica esa sensación de tener la mente nublada o de olvidar fácilmente detalles recientes. Esto no solo afecta el aprendizaje, sino también la creatividad, ya que el cerebro necesita periodos de desconexión para establecer conexiones nuevas entre ideas. La metáfora más clara para entender este problema es imaginar que tu cerebro es como un taller que trabaja de noche para reparar las máquinas que usaste durante el día. Si interrumpes constantemente a los técnicos, si apagas la luz a mitad del trabajo o los obligas a atender emergencias innecesarias, al día siguiente las máquinas no estarán listas y el taller estará más desordenado que antes. Así funciona el sueño, es el taller nocturno del cerebro.
El celular, con sus luces, sonidos y estímulos, se convierte en el intruso que interrumpe las reparaciones. Por fortuna, muchas de estas secuelas se pueden revertir al cambiar los hábitos. Programar horarios libres de pantalla, mantener el celular fuera del dormitorio, reducir el brillo de las pantallas por la noche, practicar respiración lenta antes de dormir y usar despertadores tradicionales en lugar de la alarma del celular son medidas simples pero efectivas. Estudios recientes muestran que con apenas 4 semanas de higiene digital, el sueño profundo mejora, el cortisol disminuye y la sensación de ansiedad se reduce de forma significativa. Recuperar el control no es opcional. Es la única forma de asegurar que el cerebro vuelva a sentirse dueño de sus pausas, de sus noches y de su calma. Durante años hemos escuchado frases alarmistas sobre el uso del celular, que destruye las neuronas, que vuelve estéril a los jóvenes, que causa cáncer por la radiación, que controla la mente y que reprograma nuestra personalidad como si fuese un virus digital. Estas afirmaciones, repetidas una y otra vez en redes sociales, han alimentado el miedo colectivo y han dado origen a mitos que confunden y desinforman. Sin embargo, también es cierto que la ciencia ha demostrado cambios reales en el cerebro provocados por el uso excesivo de dispositivos móviles. Por eso es urgente separar los hechos comprobados de las creencias exageradas, porque lo que realmente está ocurriendo es preocupante, pero no siempre por las razones que circulan en Internet. El primer mito que debemos derribar es el de la radiación letal del celular. Es cierto que los teléfonos emiten radiación, pero se trata de radiación no ionizante, muy diferente de la radiación ionizante que puede dañar el ADN, como la de los rayos X o el uranio. Hasta la fecha no existe evidencia científica sólida que demuestre que la radiación de los celulares cause cáncer en condiciones normales de uso. Las investigaciones más extensas, como el estudio Interfonen, concluyeron que no hay relación clara entre el uso cotidiano del celular y los tumores cerebrales. Sin embargo, el mito persiste porque la palabra radiación despierta temor. El verdadero problema no está en la radiación, sino en el tiempo que pasamos pegados a la pantalla, descuidando el descanso, la postura, la atención y el bienestar mental. Otro mito frecuente es el del celular como lavador de cerebro, como si un algoritmo pudiera insertar ideas sin que nos demos cuenta y convertirnos en marionetas. Aunque la exposición constante a cierto tipo de contenido puede moldear creencias y hábitos, como ha demostrado la psicología social con el fenómeno del sesgo de confirmación, no hay evidencia de que los celulares puedan reprogramar el pensamiento crítico de manera automática. Lo que sí ocurre es que el flujo interminable de estímulos rápidos entrena a la mente para preferir la gratificación inmediata y reduce la paciencia para procesar información profunda. No hay control mental sobrenatural, hay condicionamiento conductual y debilitamiento progresivo de la atención sostenida, un proceso lento pero poderoso. Uno de los mitos más dañinos es el que afirma que los niños que usan celulares tendrán cerebros atrofiados e irreparables. Es verdad que la exposición temprana y desmedida a pantallas puede interferir en el desarrollo de habilidades cognitivas y sociales, especialmente si sustituye actividades cruciales como el juego físico, la interacción cara a cara y el sueño adecuado. Sin embargo, la plasticidad cerebral en la infancia también permite que con los límites y estímulos correctos el desarrollo se normalice. No se trata de un daño irreversible, sino de una influencia ambiental que puede corregirse si se interviene a tiempo con hábitos saludables. Alarmar sin fundamento solo genera pánico y culpa en los padres, sin brindar soluciones prácticas. Ahora hablemos de lo que la ciencia confirma, y muchas veces pasamos por alto. El celular sí reconfigura circuitos cerebrales, pero no por radiación ni por magia, sino por repetición. El cerebro, al exponerse a notificaciones constantes, desplaza su energía hacia rutas de atención rápida y superficial, debilitando el enfoque prolongado. También modifica el sistema de recompensa, haciendo que actividades como leer un libro o conversar sin distracciones parezcan menos interesantes en comparación con el estímulo instantáneo de la pantalla. Esto no es ficción. Está documentado por estudios de neuroimagen que muestran cambios en el grosor cortical de regiones asociadas con la atención y la regulación emocional en personas con uso compulsivo de dispositivos digitales. Otro hecho real y preocupante es el impacto en la calidad del sueño. La luz azul de las pantallas inhibe la producción de melatonina, retrasando el inicio del sueño profundo. No es un mito ni un rumor. Experimentos controlados han demostrado que solo 2 horas de exposición nocturna a luz azul reducen significativamente la melatonina en sangre. Esto explica por qué tantas personas se despiertan cansadas a pesar de haber dormido las horas necesarias. La mente no tuvo tiempo suficiente para reparar tejidos, consolidar recuerdos y regular las emociones,
porque el sueño se mantuvo en fases ligeras e interrumpidas. Uno de los rumores más extendidos en Internet asegura que las aplicaciones pueden leer la mente o escuchar las conversaciones incluso con el celular apagado. La realidad es que los teléfonos no leen pensamientos, pero las empresas utilizan algoritmos de seguimiento basados en el historial de búsqueda, la ubicación, el tiempo de uso y las interacciones digitales para predecir intereses y comportamientos. Esto no significa control mental, pero sí plantea un problema serio de privacidad que debe abordarse con regulación y uso consciente de los permisos de las aplicaciones. Saber esto es clave para que el usuario recupere poder sobre sus datos y su atención. La idea de que el celular destruye neuronas es otro mito que ha circulado con fuerza. Las neuronas no mueren por mirar una pantalla. Lo que ocurre es que las conexiones entre ellas cambian dependiendo de los hábitos que repetimos. Es decir, no pierdes células cerebrales por usar el celular, pero puedes perder habilidades, como la tolerancia al aburrimiento, la memoria de trabajo y la capacidad de concentración, si sustituyes actividades que las ejercitan por el consumo constante de estímulos breves. Esta distinción es fundamental para comprender que no hay daño físico directo, pero sí hay deterioro funcional que puede revertirse al modificar los hábitos. Un aspecto que a menudo se exagera en los medios es el supuesto aumento masivo de enfermedades mentales por el celular. Si bien el uso excesivo de redes sociales y la falta de sueño pueden incrementar los niveles de ansiedad y depresión, no son la única causa. La salud mental es multifactorial. Intervienen la genética, el entorno social, la alimentación, el estrés laboral, los vínculos afectivos y otros factores. Atribuir todos los problemas al celular simplifica un tema complejo y puede llevar a soluciones superficiales que no abordan el fondo del problema. Una metáfora útil para comprender esta diferencia entre mito y realidad es pensar en el celular como un martillo. Un martillo puede construir una casa o romper una ventana. La herramienta no es el problema, sino el uso que le damos y el contexto en el que la empleamos. De la misma manera, el celular puede ser una fuente de aprendizaje, conexión y creatividad si se usa con propósito, o puede convertirse en un elemento disruptivo que desgasta la salud mental si se usa sin límites ni conciencia. Desmentir mitos no significa minimizar los riesgos. Es importante reconocer que aunque el celular no sea un agente maligno por sí mismo, el patrón de uso que promovemos está reprogramando hábitos mentales de manera lenta pero sostenida. Esto incluye la reducción de la atención profunda, el incremento de la impulsividad, la fatiga mental y la alteración del sueño. Estos cambios son reales y medibles, pero, a diferencia de lo que proponen los mitos, son reversibles si el usuario asume el control de sus rutinas digitales. Comprender qué es ficción y qué es ciencia nos permite actuar con mayor claridad. No necesitamos vivir con miedo a una conspiración tecnológica, pero tampoco podemos ignorar que las herramientas que usamos a diario están moldeando nuestra mente. La verdadera lucha no es contra el celular en sí, sino contra los hábitos inconscientes que refuerzan los ciclos de distracción y ansiedad. Cuando reemplazamos el miedo irracional por conocimiento, dejamos de sentirnos víctimas de fuerzas externas y nos convertimos en protagonistas responsables de nuestra relación con la tecnología. La clave está en aprender a distinguir el ruido de las pruebas científicas y sobre todo en tomar decisiones informadas que protejan la salud del cerebro sin caer en el pánico infundado. Llegados a este punto es necesario reconocer que el verdadero poder para revertir el impacto del celular no reside en prohibir su uso ni en eliminarlo por completo de nuestra vida, sino en reentrenar la mente y diseñar nuevas rutinas que devuelvan el control al usuario. La buena noticia es que el cerebro, gracias a su plasticidad, puede readaptarse, pero solo cuando las decisiones dejan de ser impulsivas y se convierten en acciones conscientes, sostenidas y repetidas. Reprogramar la atención es como rehabilitar un músculo atrofiado. Al principio se siente incómodo, incluso doloroso, pero con disciplina y constancia recupera su fuerza natural. El primer paso es restaurar los límites físicos con el dispositivo. Durante años hemos permitido que el celular se infiltre en todos los rincones: la cama, el baño, la mesa familiar, el escritorio de trabajo, los paseos al aire libre. Esta invasión constante ha borrado los espacios de descanso para el cerebro. Recuperar las fronteras no es un gesto simbólico, es una estrategia biológica. Al mantener el celular fuera del dormitorio, por ejemplo, reducimos la exposición a luz azul, evitamos interrupciones nocturnas y favorecemos el retorno de los ciclos profundos de sueño. Incluso detalles tan simples como dejar el teléfono cargando en otra habitación durante la noche reducen el impulso de revisarlo por si acaso y envían al cerebro la señal de que el día ha terminado.
Otro hábito clave es redefinir los momentos de conexión y desconexión, porque la atención necesita ciclos de esfuerzo y reposo, igual que los músculos requieren contracción y relajación. Las personas que responden mensajes y revisan notificaciones cada pocos minutos entrenan a su cerebro para la fragmentación, mientras que quienes agrupan estas actividades en bloques específicos de tiempo favorecen la concentración sostenida. La regla de ventanas fijas consiste en establecer 2 o 3 momentos al día, por ejemplo, media mañana, después de comer y antes de finalizar la jornada, para revisar mensajes y redes sociales. Al principio puede generar ansiedad, pero con la repetición el cerebro se acostumbra a esperar esos momentos y disminuye el impulso compulsivo de revisar el teléfono fuera de ellos. La organización visual de la pantalla también juega un papel poderoso en el control de la atención. Diversos estudios han demostrado que los estímulos visuales actúan como disparadores de hábitos automáticos. Tener aplicaciones de redes sociales en la pantalla principal aumenta la frecuencia con la que las abrimos, incluso sin intención consciente. Mover esas aplicaciones a carpetas ocultas o páginas secundarias hace que el acto de abrirlas requiera un pequeño esfuerzo adicional, interrumpiendo el automatismo. Activar el modo escala de grises en el celular, que elimina los colores llamativos de los iconos, reduce la atracción visual y ayuda a usar el dispositivo de forma más funcional, no como entretenimiento impulsivo. En paralelo, fortalecer la mente con prácticas de enfoque profundo es indispensable. La atención, como cualquier habilidad, mejora con el entrenamiento. Ejercicios de mindfulness y respiración consciente, aunque parezcan simples, han demostrado en investigaciones reducir la actividad de la amígdala y mejorar la autorregulación emocional. Dedicar 5 minutos al inicio del día a respirar profundamente, inhalando durante 4 segundos, manteniendo el aire 2 segundos y exhalando durante 6 segundos, disminuye el cortisol y prepara al cerebro para resistir mejor las distracciones. La meditación guiada, incluso en sesiones cortas de 10 minutos, puede aumentar el grosor de la corteza prefrontal en pocas semanas, favoreciendo el autocontrol. El uso estratégico de las pausas activas también es esencial. Cada hora de trabajo enfocada debe intercalarse con 5 minutos de descanso sin pantallas, idealmente caminando o estirando los músculos. Esto no solo oxigena el cerebro, sino que le permite cerrar los ciclos de atención y evita la fatiga mental. Muchas personas subestiman el poder de estos microdescansos, pero son el equivalente biológico a limpiar el taller de trabajo antes de continuar con el siguiente proyecto. Una estrategia efectiva para los que sienten ansiedad al separarse del celular es la desintoxicación digital progresiva, que no busca abstinencia total, sino una reducción gradual. Se empieza eliminando notificaciones que no sean urgentes, por ejemplo, de redes sociales, juegos o correos no prioritarios. Después se establecen horas libres de pantalla durante las comidas y finalmente se programan días parciales sin redes, dedicados a actividades físicas, lectura o encuentros sociales cara a cara. Lo importante es que el cerebro aprenda que el placer y la calma pueden encontrarse también fuera de la pantalla. Recuperar el sueño de calidad es otro pilar crítico. Para lograrlo, se recomienda implementar un ritual de cierre digital 2 horas antes de acostarse. Esto implica apagar o guardar los dispositivos, bajar la intensidad de la luz ambiental, evitar contenidos estresantes y realizar actividades relajantes como leer en papel, tomar una infusión tibia o practicar respiración lenta. Esta rutina le indica al cerebro que el día terminó y activa la liberación natural de melatonina. Numerosos estudios han mostrado que este simple hábito puede mejorar la duración y profundidad del sueño hasta en un 40% en personas con insomnio leve asociado al uso nocturno del celular. No debemos olvidar el entorno físico, porque la mente responde al ambiente que la rodea. Mantener un espacio de trabajo ordenado, bien iluminado y libre de distracciones visuales, reduce el número de microinterrupciones y facilita los periodos de concentración profunda. En contraste, un escritorio abarrotado de dispositivos y objetos estimula la dispersión. Esta relación entre orden externo y orden interno no es trivial. El cerebro procesa menos estímulos irrelevantes cuando el entorno es claro y minimalista, reservando más recursos para las tareas prioritarias. Un punto que suele pasarse por alto es el papel de la alimentación y el movimiento en la calidad de la atención. El cerebro es un órgano que consume gran parte de la energía del cuerpo, y su rendimiento depende de una correcta regulación de la glucosa, la hidratación y el flujo sanguíneo. Comer de forma equilibrada, evitando picos de azúcar que generan somnolencia, y mantenerse hidratado, junto con pequeñas rutinas de ejercicio diario, favorece la oxigenación cerebral y la producción de neurotransmisores relacionados con el enfoque.
Ignorar estos factores equivale a querer correr un maratón con el tanque de combustible vacío. Para los casos más severos de dependencia digital, en los que la ansiedad por desconectarse es intensa o el uso compulsivo interfiere con el trabajo, los estudios o las relaciones personales, buscar apoyo profesional puede marcar la diferencia. Psicólogos especializados en terapia cognitivo-conductual han desarrollado programas eficaces para ayudar a las personas a reconocer los disparadores de su conducta, reemplazar hábitos dañinos y establecer rutinas digitales saludables. No es un signo de debilidad pedir ayuda, es una muestra de responsabilidad y cuidado hacia la propia salud mental. Una metáfora poderosa para entender este proceso de reprogramación es imaginar la atención como un jardín interior. Si lo dejamos sin cuidado, las malas hierbas, las distracciones digitales, crecen rápido y cubren las flores de la creatividad y la concentración. Recuperar el jardín requiere arrancar la maleza con constancia, regar las plantas correctas y establecer límites claros para que no invadan el terreno. Cada notificación silenciada, cada hora libre de pantalla, cada noche de sueño profundo y cada actividad realizada con enfoque total es una semilla que fortalece el jardín de la mente. El camino no es inmediato ni perfecto. Habrá recaídas, momentos de frustración y la tentación constante de volver al ritmo acelerado de las notificaciones. Sin embargo, cada pequeño paso, sostenido día tras día, reconstruye las conexiones neuronales que sustentan la atención profunda y el autocontrol. No se trata de volver a una vida sin tecnología, sino de colocar al celular en el lugar que le corresponde, una herramienta útil bajo nuestro mando, no un director invisible de nuestras emociones y rutinas. Comprender y aplicar estas estrategias no solo reduce el estrés y la fatiga mental, sino que transforma la calidad de las relaciones personales, aumenta la productividad real y devuelve el sentido de presencia en la vida diaria. En un mundo diseñado para capturar tu atención, recuperar el control es un acto de resistencia consciente y de autocuidado. Cada hábito nuevo es un recordatorio de que el poder de moldear tu mente sigue estando en tus manos, y que la atención, una vez entrenada y protegida, se convierte en el recurso más valioso para construir una vida plena, clara y equilibrada. Llegar al final de este recorrido no significa cerrar un capítulo, sino abrir una ventana hacia una conciencia nueva. Lo que hemos visto hasta aquí no es una simple lista de advertencias, es un retrato de cómo el celular, esa herramienta diseñada para facilitarnos la vida, ha aprendido a dialogar con nuestra mente a través de impulsos invisibles, guiando nuestros hábitos, moldeando nuestro descanso y hasta nuestros estados emocionales. Sin embargo, la conclusión más poderosa de todo lo que hemos explorado es que no estamos condenados a permanecer atrapados en ese ciclo. La mente humana conserva su capacidad de adaptarse, de reinventarse y de recuperar el control, siempre que exista la decisión de actuar con conocimiento y voluntad. Reflexiona por un momento en la metáfora del jardinero que descuida su tierra. Durante meses deja crecer la maleza, permite que las raíces de las plantas invasoras se extiendan, y un día despierta para descubrir que las flores que cultivó han quedado ocultas bajo un manto de hojas ásperas. Culpar al jardín no cambia nada. Lo que cambia el destino del terreno es que el jardinero decida limpiar, arrancar y volver a sembrar. Así sucede con la mente en la era digital. Los algoritmos y las notificaciones no son más que semillas de maleza que prosperan cuando descuidamos nuestra atención. Y aunque al principio parezca que han ganado demasiado espacio, basta con un paso consciente para empezar a despejar el terreno. A lo largo de este viaje hemos desmentido mitos, hemos entendido los mecanismos reales que afectan al cerebro y hemos hablado de hábitos concretos para revertir los daños. Lo más importante ahora es recordar que el conocimiento sin acción es como un mapa sin camino recorrido. Saber que el celular puede afectar la calidad del sueño, la atención y el equilibrio emocional sirve de poco si seguimos acostándonos con la pantalla en el rostro. Reconocer que el cerebro es plástico y puede recuperar el enfoque no ayuda si no comenzamos a aplicar los pequeños cambios que lo harán posible. La verdadera transformación comienza en el instante en que decides apagar notificaciones innecesarias, apartar el teléfono de tu mesa antes de dormir y dedicar tiempo a actividades que nutran tu mente, tu cuerpo y tus relaciones. Es natural sentir cierta resistencia al cambio. La inercia de los hábitos, el miedo a perder contacto con el mundo, o la sensación de que sin el celular nos perdemos de algo importante, pueden convertirse en excusas para seguir igual. Pero lo que realmente perdemos al no cambiar es algo mucho más valioso. Perdemos horas de descanso, claridad mental, creatividad, momentos de presencia plena con quienes amamos, oportunidades para aprender con profundidad y sobre todo el sentido de libertad que nos pertenece por derecho.
Cada minuto que decides rescatar de las garras de la distracción es un minuto que devuelves a tu vida para invertirlo en lo que realmente importa. El mensaje que quiero dejarte es simple pero profundo. Tu mente es el recurso más preciado que posees, y protegerla es una elección diaria. El celular, por más avanzado que sea, es una herramienta, no tiene voluntad propia. Eres tú quien elige si se convierte en aliado o en carcelero. Esta reflexión no busca que renuncies a la tecnología, sino que la pongas en el lugar que corresponde, bajo tu control consciente, al servicio de tu bienestar y no al revés. Permíteme recordarte algunas razones por las que es vital que actúes hoy. Cada noche que decides desconectarte 2 horas antes de dormir, mejoras la calidad de tu sueño y fortaleces tu memoria. Cada vez que reduces las notificaciones innecesarias, recuperas fragmentos de concentración que sumados te devuelven horas de productividad. Cada momento en el que eliges estar presente durante una comida familiar sin revisar el teléfono siembra en tus relaciones una atención genuina que ningún mensaje instantáneo puede reemplazar. Cada pausa consciente que tomas para respirar, estirarte o leer un libro físico construye una reserva de calma y enfoque que te servirá frente al estrés y los retos de la vida diaria. Si has llegado hasta aquí, significa que tienes el interés y la valentía de cuestionarte cómo vives tu relación con la tecnología. Eso ya es un paso enorme. Ahora quiero invitarte a no detenerte en la reflexión y a pasar a la acción. Hazlo por tu salud mental, por tus sueños que necesitan foco, por las personas que merecen tu atención completa y por la serenidad que tu mente reclama en silencio. La decisión de cambiar no siempre es cómoda, pero siempre es liberadora. Antes de despedirme, quiero agradecerte sinceramente por haber dedicado tu tiempo y tu energía a escuchar este mensaje. Espero que este video haya sembrado en ti no solo conocimiento, sino también un deseo real de cuidarte y de cuidar el espacio más íntimo y valioso que tienes, tu propia mente. Te invito con todo respeto y aprecio a suscribirte a este canal. Aquí encontrarás contenido pensado para ti, con bases científicas y consejos prácticos que te ayudarán a proteger tu atención, fortalecer tu salud emocional y física, y a comprender mejor los desafíos que enfrentamos en la era digital. Cada semana compartimos reflexiones, estrategias y relatos que pueden inspirarte a construir un estilo de vida más consciente, equilibrado y libre de la esclavitud de los malos hábitos tecnológicos. Suscribirte te permitirá formar parte de una comunidad que busca crecer con conocimiento, aprender a cuidar la mente y encontrar formas de usar la tecnología como una aliada y no como un obstáculo. Activa la campanita de notificaciones para no perderte los próximos videos. Cada uno de ellos es una herramienta más para construir bienestar, claridad mental y resiliencia frente al caos digital. Te deseo paz, claridad y determinación en este camino que empiezas hoy. Gracias por acompañarme hasta aquí. Que cada decisión consciente que tomes a partir de este momento sea un paso hacia una vida más plena y un cerebro más fuerte. Nos vemos en el próximo video. Y hasta entonces recuerda, la atención que proteges hoy es la calidad de vida que disfrutarás mañana.